Flying high in a glass plane, thinking that you might crash. Buenos días, queridos míos, yo me llamo Gabriela David y bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hacer una reseña de Dermacol. Es una base, es hipoalergénico y cubre hasta los tatuajes. Esta base es mejor para la noche porque para el día, para mí que es muy cargado el maquillaje y no, es que a mí no me gusta para el día. Vamos a hacer una demostración, os voy a enseñar la cajita. Es así. Es muy pequeñito pero tiene 30 gramos. Este es el número 207. Tienes que echar solo como 2 granitos de arroz porque cubre un montón. Yo ya me he puesto la crema y primer y ahora voy a empezar con la base. Fijaros cuánto he cogido. Voy a trabajar por partes, como ya bien habéis visto en otros videos tutoriales. Fijaros, es tremendo. Yo creo que ni voy a usar la brocha. No la voy a usar. Vamos a acercar la cámara un poquito. Que se pone solo un poquitín y se extiende por el rostro. Porque si vais a echar mucho va a quedar como muy cakey. Pasa. Bueno, yo esto lo puedes usar también como corrector. Cubre mucho. Bueno, ahora me voy a poner el maquillaje y ya después vuelvo. Bueno, amores, he vuelto, ya me he puesto el maquillaje y la verdad que la base es súper. Me encanta. No olvidéis, solo tienes que echar una gotita porque si echáis mucho va a parecer la cara muy cakey. No, yo la primera vez cuando lo hice, la otra vez que ahora es la segunda vez, no me gusta, la verdad, que no me gusta mucho. Pero sí, si pones un poquito, sí, me gusta. Y también lo puedes mezclar con una base que es más líquida. La de Maybelline o, bueno, que sea más líquida. La verdad que sí, es una base muy buena y es profesional. Y también voy a probarlo en mis tatuajes.
compartir y comentar.